Muchas gracias, la Universidad de Castilla-La Mancha, por darme la ocasión de sentarme aquí y ver este conjunto de caras jóvenes y de caras amigas. Y quiero decir que me produce una especial satisfacción estar sentado al lado. ¿No se oye? Ah, perdón. ¿Así? ¿Ya? Bueno, de nuevo, expresar mi gratitud y la satisfacción de estar aquí, sobre todo estar al lado de quien acaban ustedes de escuchar, de Fernando Serrano Migallón, que es un amigo por el cual tengo especial afecto y un intelectual por el que tengo especial aprecio y admiración, que se la ha ganado. Déjenme ustedes que muy brevemente presuma de algo que creo que es lícito presumir, que tengo 2 títulos de licenciado en Derecho, uno por la Universidad Nacional Autónoma de México, el otro por la Complutense de Madrid. Un tercero que acompaña es el de la Harvard Law School, una maestría en Derecho. Tuve la suerte, además, en la Universidad Nacional Autónoma, de coincidir con amigos tan preciados que todavía conservo, y eso es un tesoro inapreciable, como Sergio García Ramírez, que está aquí, como Mariano Azuela, que luego pues terminó siendo presidente de la Corte Constitucional, Manolo Bartlett, que terminó siendo ministro de Gobernación, Porfirio Muñoz Ledo, que hoy es presidente del Congreso. Creo que era un grupo especialmente brillante. Pero además fui alumno de algunos de todos estos profesores que hoy aparecen en el programa y al cual se hace referencia específicamente esta reunión. Yo fui alumno de don Manuel Pedroso, alumno y profesor asistente en Teoría del Estado y Internacional Público. Fui alumno de Alcalá Zamora, fui alumno de Rafael de Pina, fui alumno de un jovencísimo Néstor de Buen, hijo de don Demófilo de Buen. De manera que creo que tengo un bagaje y una experiencia previa que hacen que esté especialmente de alguna manera emocionado y agradecido por esta iniciativa. Pero además decía Juan Rejano que los españoles refugiados en México teníamos otro tanto de mexicano. Y yo creo que no he podido vivir ni podré vivir el resto de los pocos años que me pueden ya quedar sin tener a México presente. He nacido en Socuéllamos, en un pueblo de Ciudad Real, y he vivido mi infancia, mi juventud, mi adolescencia. Decía Max Au que uno es de donde se hace el bachillerato. Bueno, pues yo he hecho primaria, bachillerato, secundaria, universidad en México. Y luego pues he vivido en la colonia Roma, de manera que he compartido mi vida claramente entre 2 escenarios que hoy están muy presentes aquí. Decía Vicente Rojo que México fue el país en el que volvimos a nacer. Y lo creo así. Y decía Gauss, y utilizaba un trampantojo literario que yo creo que era aceptable, que los españoles exiliados en México no estábamos desterrados, sino trasterrados. Y no estábamos expatriados, sino empatriados. Tomás Segovia aseguraba además que el ser exiliado no era una identidad, sino era una simple condición. Pero una condición que vivimos rodeados por el afecto singular, palpable, que se sentía del pueblo mexicano. Por ello tenemos que tenerle un agradecimiento sin fecha de caducidad. Voy a nada más a aducir una anécdota de las muchas que tengo, que hace referencia directa a la generosidad inmensa del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas. La maleta a la que salía Enrique Vargas era la maleta de mi padre. Mi padre efectivamente llevaba un smoking, un mono, no sé si el smoking para servir un restaurante, decía, si voy a servir un restaurante que sea de alta calidad me darán mejores propinas. Un mono por si tenía que descargar bultos en Veracruz. Por cierto, que los equívocos en lenguaje y los vocablos polisémicos hicieron que alegraran la vida con algunas anécdotas nada más llegar a Veracruz.
Mi padre me contaba, todo esto me lo cuenta mi padre, yo no llegaba a tener 3 años cuando estábamos llegando a Veracruz, que de repente algunos de los que estaban en el barco dijeron, mirad una pancarta. Había salido todo el pueblo de Veracruz a dar la bienvenida a los refugiados españoles. En el primer barco, el Flandes, por ahí. Y viene una pancarta que decía, el sindicato de materialistas da la bienvenida a los republicanos españoles. Y aquellos avezados hegelianos decían, ¿los materialistas se sindican en México? Y dice otro, dice, no, pero y la otra pancarta, decía, el sindicato de tortilleras da la bienvenida a los republicanos españoles. Dice, pues aquí el mundo sindical es variado y rico. Luego después descubrieron otro letrero ya en México, en 5 de mayo, la calle 5 de mayo, en un terreno baldío que era, ya decían, el no va más de la maravilla literaria. Decía, materialistas, prohibido tirar nada en lo absoluto. Hasta que descubrieron que los materialistas eran los que conducían los camiones que llevaban materiales de construcción, se hicieron muchas interpretaciones varias. Pero vuelvo a la anécdota principal. Mi padre se baja y le dicen, ¿cuál es su profesión? Y mi padre dice, soy abogado. ¿Puede usted probarlo? Habíamos perdido los pasaportes, pero conservaba su título. Le enseña el título a un funcionario a pie de muelle. Acababa mi padre de pisar 15 minutos antes territorio mexicano. ¿Puede usted probarlo? Aquí está mi título. Lo leyó, le dio la vuelta, escribió a mano, válido para ejercer la profesión en México. Cogió el sello, le puso el sello de la aguilita y le dijo, bienvenido, Lic. Así se revalidaban los títulos en la época de Lázaro Cárdenas. De allí le dejo la palabra y el cetro a Fernando, nada más para que cuente uno de los episodios probablemente más brillantes de aquel arrebatado escenario que es la Casa de España, México, que decía, recuerdo que decía Alfonso Reyes en algún momento, dice, parecía que todos los exiliados y los refugiados españoles llegaban con un manuscrito bajo el brazo, porque todos llevaron y publicaron inmediatamente una obra riquísima. Moreno Villa, Emilio Prado, Juan Rejano, Recasens, León Felipe también, todos ellos. Por cierto, montaron un editorial en que decían que había que poner una fe de aciertos más que una fe de ratas, porque la cantidad de ratas que tenían era enorme. Pero la Casa de España, la Casa de México, a cargo de Fernando, que se lucirá. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Desde luego, aparte, vivimos parte de ese exilio juntos en México y sobre todo esa gratitud a México por todo lo que significó. Entonces, esa parte intelectual del exilio, ¿cómo llega a México? ¿Cómo se encuentra intelectualmente México? ¿Cómo están los mexicanos en aquel momento? La Universidad Mexicana está en plena crisis. La autonomía se consiguió en el año 29, que duró una autonomía muy limitada que no satisfizo para nada a los alumnos ni a los profesores. En el año 33 una nueva ley, una ley asambleística que crea unos problemas terribles en la universidad. La universidad entra en una crisis de 10 años que terminará en el año 44. Y los españoles se encuentran con un mundo en el cual pueden participar libremente y pueden transmitir sus pensamientos y seguir sus investigaciones. Y hay 3 áreas fundamentales en las cuales se enfocan. En primer lugar, la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad mucho más pequeña que ahora y que el impacto de los españoles que se incorporan es un 10% del profesorado general. Aunque hay facultades como la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho, que este porcentaje llega al 20%. A la Facultad de Derecho llegan 26 profesores. Unos, como ya hemos dicho, de conservadores, otros comunistas, unos liberales, toda la gama de las materias jurídicas y las ideologías jurídicas. Otra parte muy importante, otro 10%, en una institución recientemente creada por el general Cárdenas. Dada la crisis política y jurídica que vivía la universidad, el general Cárdenas crea el Instituto Politécnico Nacional para crear a los técnicos que va a necesitar la nueva industria mexicana.
y ahí se trasladan prácticamente un 8 o 9% más de los españoles que llegan a México. Y en el año 38 habían llegado, a instancias de don Daniel Cosío Villegas y don Alfonso Reyes, la Casa de España. Una Casa de España que tenía un solo departamento, un piso, en la calle de Hamburgo, en la zona rosa de la Ciudad de México, donde se reunían a trabajar. La idea era que siguieran los trabajos que ellos habían empezado en España, que no se vieran en la obligación de suspenderlos y que cuando terminara la guerra y se reincorporaran a España, pudieran continuar con sus estudios sin que hubiera habido ningún corte metodológico ni de trabajo. Cuando termina la guerra, en el año 44, la Casa de España se convierte en el Colegio de México y ya es una institución mexicana de origen español como otras muchas. Luego, esos mismos intelectuales, sobre todo para poder tener mayores ingresos, dan clases en las escuelas preparatorias y se crean 4 escuelas muy importantes, sobre todo con la idea de que los hijos del exilio, cuando regresen a España, sigan teniendo la información y la formación que tienen los niños españoles. Se crea el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid, la Academia Hispano-Mexicana y el Juan Ruiz de Alarcón. Este último desaparece inmediatamente y la Academia Hispano-Mexicana dura mucho tiempo más, pero cambia completamente de orientación, y el Vives y el Madrid continúan. Y estos mismos profesores que por la mañana o por la tarde dan clases en la universidad, por la tarde o por la mañana dan clases en la preparatoria. Y junto a las materias mexicanas de geografía, de historia de México, del plan de estudios mexicano, imparten todas las españolas, geografía española, historia española, y tienen esa doble idea. Esto que al principio, lo que pasa es que no se pudo suponer lo largo que iba a ser el exilio. Al principio se vio como una cosa normal, pero a la larga creó un grupo, una especie de una burbuja ajena a la realidad mexicana. Porque aquí voy a contar una anécdota de un amigo común de Emilio y mío. Los hijos de los españoles vivían normalmente en guetos. Había edificios completos que habían sido ocupados por refugiados. De los 10 pisos que había en un edificio, a lo mejor 8 eran de refugiados. Los amigos de los padres eran españoles, sus compañeros de juegos eran españoles. Los fines de semana iban al club Mundet a jugar, todos españoles. Y la socialización con la realidad mexicana, estudiaban en un colegio español, fue nula. Aquí hay una anécdota de Néstor de Buen, que él dice que cuando llega por fin a la universidad, su primera idea es: ¿y qué hacen aquí estos mexicanos? Cuando lleva 15 años viviendo entre españoles. Pero luego, lo largo del exilio y la realidad de la vida diaria los obligó a todos a incorporarse a la vida mexicana. Desde el punto de vista educativo, ¿qué aportan los españoles? México tiene en todas las ramas, ya para esos años, un altísimo nivel de desarrollo en medicina, ingeniería, derecho. Pero hay una cosa en que los españoles sí aportan y que viene de la Junta de Ampliación de Estudios, que es la investigación en grupos, cosa que no se hacía en México. Y así surgen, por ejemplo, en Derecho, el primero que fue el Instituto de Derecho Comparado, los colegios en Filosofía y Letras o los centros de estudios en el Colegio de México, donde un profesor encabezaba un tema de estudio, lo desarrollaba con sus alumnos y se hacían esas escuelas que posteriormente progresaron, y ahora todas las escuelas y facultades de la universidad tienen un instituto que investigan las materias de manera colectiva. Esto, que parece muy sencillo, fue muy fácil dado la experiencia que te llevaban los españoles en la formación de grupos de investigación y en grupos de estudio, cosa que, por ejemplo, posteriormente ha costado muchísimo más trabajo y que en otro tipo de culturas ha sido prácticamente imposible. Un dato muy importante es
cuando cayó el muro y la Unión Soviética desapareció, muchísimos, sobre todo científicos rusos, buscaron ubicarse en algún otro país. Y algunos fueron a México y se vio la posibilidad de repetir el éxito que había tenido el exilio español en la investigación con los investigadores soviéticos. Y fue un fracaso total. No se sabe muy bien si era por el carácter propiamente soviético o por la forma de ostracismo en que tenían que trabajar sin confiar unos por otros. Pero no hablaban con nadie, ni con sus compañeros, ni tenían alumnos, ni querían trabajar con sus alumnos, sino que se mantuvieron al margen. Entonces, la gran aportación de los españoles yo creo que fue metodológica en la relación, en los temas de estudio. Ahora, ¿cuál fue la aportación del exilio en general? Ya hemos dicho cómo se encontraba México en aquella época, ya hemos dicho cómo llegaron ellos, en qué circunstancias y cómo con el paso del tiempo esta idea original de un paso temporal se fue haciendo permanente hasta que prácticamente todos murieron en México. Aquí hay una frase célebre de Azuela, un sobrino del que acaba hecho referencia, Arturo Azuela, un literato que en el 50 aniversario del exilio dijo que los españoles habían llegado a México dispuestos a todo menos a quedarse y que en realidad lo único que hicieron fue quedarse por lo largo que fue el exilio. Yo creo que lo más importante que aporta el exilio es primero darle a los mexicanos una nueva idea de España y de los españoles. Hasta ese momento los españoles eran vistos como un grupo muy conservador, muy religioso, que se dedicaba a actividades comerciales sin calificarlas, pero de tiendas de abarrotes, de cantinas, de hoteles, que no correspondía para nada a la imagen de los recién llegados. Y aquí hay una cosa curiosa que tampoco yo nunca me he podido explicar, ni he encontrado ninguna explicación lógica. En todas las demás repúblicas americanas, los grupos de españoles que habían llegado por razones económicas en los primeros años del siglo, todos estuvieron al lado de la República. En cambio, en México todos estuvieron al lado de Franco, de manera incomprensible, porque si habían salido por cuestiones económicas, habían salido por necesidades económicas, lo lógico es que hubieran estado a favor de un gobierno que tenía una idea de justicia social y de protección a los desamparados. Pero esto no fue así. Es más, fueron beligerantes en contra de la República. Hay una anécdota, justo antes de terminar la guerra, hubo un acto de homenaje a la República, y a la salida, el embajador de la República Española en México, que era don Félix Gordón Ordaz, es agredido por los españoles residentes en México y le avientan tomates y lo insultan. Y los periodistas le preguntan: oiga, señor embajador, usted dice que el pueblo español está con la República y acabamos de ver esto. Dice: no, bueno, estos son los españoles de México. Mire usted, la República es tan inteligente que yo, que soy veterinario, me ha designado embajador de México para que pueda hablar con este tipo de gente. Pero entonces sí demuestra que, sobre todo en una primera etapa, los españoles de México estuvieron en contra de la llegada de los españoles refugiados. Lo mismo con un área, la Iglesia Católica organizaba rogatorias en los templos para que los barcos se hundieran y había un ambiente en contra de la llegada. Otra otra aportación es demostrarles a los mexicanos lo frágil que es la democracia. Ellos que habían tratado de hacer una democracia fuerte, una república responsable, una república rica en ideología y en poder de transmisión, se había visto derrotada. Entonces tenían que, demostraron que esa fragilidad había que cuidarla si no querían perderla pronto. Y las dos últimas cosas era una ética personal, una ética laica
tan rígida y tan fuerte como la ética religiosa, pero que no tenía como fundamento ningún premio en el más allá, sino simplemente cumplir con el deber adquirido por sí y ante sí. Y dos últimas cosas. Una, hasta el final, todos ellos, como diría Pac Chandion en la canción que hace a su padre, estuvieron hasta el final orgullosos de haber sido y de ser republicanos, y sobre todo le pudieron transmitir a sus hijos un enorme cariño a México. Muchas gracias.